Mira, te voy a ser sincero. Hay momentos en la vida donde uno siente que el mundo se le viene encima, pero lo que me pasó a mí no tiene nombre. Todo empezó con un olor. Ese olor a madera quemada que se te mete en la nariz y no te suelta por días. Era el olor de lo que, legalmente, ahora era mío. Me llamo Julián y hace 2 años invertí hasta el último centavo que tenía. Y el que no tenía también, porque me endeudé hasta las cejas, en una finca que nadie quería. Estaba en la zona alta, un lugar que solía ser precioso, pero que un incendio forestal había dejado convertido en un cementerio de cenizas. Los árboles eran esqueletos, negros apuntando al cielo y el suelo. Era una costra estéril de color gris. La gente del pueblo se reía de mí. Decían que había comprado un pedazo de infierno. Pero yo veía algo que ellos no. Veía el potencial de la tierra que ha descansado a la fuerza. El día que firmé las escrituras, el notario me miró con una mezcla de lástima y burla. ¿Estás seguro, muchacho?, me preguntó mientras se ajustaba las gafas. Ese terreno de los Olavarría lleva muerto 5 años. Ni las malas hierbas crecen ahí. Yo solo asentí y firmé. No le dije que lo hacía por mi abuelo, que siempre decía que la tierra nunca olvida a quien la cuida. Los Olavarría, una familia que antes fue poderosa pero que terminó, devorada por sus propias deudas y tragedias, se habían desentendido de la propiedad tras el fuego. Me la vendieron por una miseria, a través de un banco que solo quería sacarse el muerto de encima. Los primeros meses fueron un calvario físico. Me mudé a una caravana vieja que puse en el centro de la propiedad. No había luz, no había agua corriente. Solo yo y el silencio sepulcral de un bosque muerto. Recuerdo que la primera noche me senté afuera, con una linterna, y miré la inmensidad de la negrura. Por un segundo me arrepentí. Sentí que el silencio me gritaba que me fuera. Pero al amanecer, vi un brote verde, uno solo, saliendo de entre 2 piedras chamuscadas. Fue como una señal. Empecé a trabajar de sol a sol. Primero limpiar. Fue un trabajo de titanes. Tuve que retirar toneladas de madera muerta, limpiar los cauces de los arroyos que estaban taponados por el lodo y la ceniza, y empezar a nutrir el suelo de nuevo. Me gasté lo poco que me quedaba en abono orgánico y en un sistema de riego que yo mismo diseñé cavando zanjas con mis propias manos. ¡Mis manos! Ya no las reconocía. Estaban llenas de callos, cortes y tierra incrustada bajo las uñas que ningún jabón podía quitar. A mitad del primer año algo cambió. El agua empezó a correr de nuevo por la ladera. El color gris se fue transformando en un marrón rico, húmedo, lleno de vida. Planté miles de plantones, robles, castaños y una sección de frutales que eran mi gran apuesta. Trabajaba tanto que a veces me olvidaba de comer. La soledad era mi única compañera, hasta que un día, mientras reparaba la valla del lindero norte, vi un coche negro parado en el camino de tierra. Era un coche Lee, fuera de lugar en este terreno polvoriento. De él bajó un hombre de unos 60 años, vestido con un traje que costaba más que mi caravana. Se quedó mirando la colina, donde los árboles jóvenes ya empezaban a ganar altura. No me saludó. Solo observó durante 10 minutos y se fue sin decir una palabra. En ese momento no le di importancia. Pensé que sería algún curioso o algún nostálgico. ¡Qué estúpido fui! Para el segundo año la finca era irreconocible. Lo que antes era un páramo ahora era un vergel. Había construido una pequeña casa de piedra y madera, usando materiales de la zona. Había levantado un establo y ya tenía algunas cabezas de ganado. La propiedad se había revalorizado de una forma absurda. La gente del pueblo, los mismos que se burlaban, ahora pasaban por allí para pedirme consejos sobre cómo recuperar sus cultivos. Pero lo mejor era la paz. Por fin, sentía que tenía un hogar, un legado. Sin embargo, esa paz se rompió una tarde de martes. Estaba terminando de instalar unos paneles solares cuando vi aparecer no uno, sino 3 coches. Se bajaron varios hombres, y entre ellos, el tipo del coche negro que había visto meses atrás. Esta vez no se quedó en el camino. Saltó la valla, mi valla, y caminó hacia mí con una arrogancia que me revolvió el estómago. «Bonito trabajo has hecho aquí, hijo», me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Casi no reconozco el lugar de mi infancia». Me bajé del techo de la casa, limpiándome el sudor con un trapo. «¿Usted es un Olavarría?», pregunté aunque ya sabía la respuesta. «Don Ricardo Olavarría para ti», respondió, mirando la casa con desprecio. «Me temo que han habido un error administrativo muy grave con esta venta. Esta tierra nunca debió salir de las manos de mi familia. Verás, los documentos que firmaste, bueno,
Digamos que tienen ciertos defectos de forma que los hacen nulos. Me quedé helado. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima. Ustedes vendieron esto hace 2 años. El banco lo embargó y yo lo compré legalmente. Tengo las escrituras. Tengo los recibos de cada centavo invertido. Ricardo soltó una carcajada seca. Una de esas que te avisan que estás en problemas. Papeles, muchacho. Los papeles se queman, se pierden o se reescriben. Lo que importa es que esta tierra es de mi estirpe desde hace 3 generaciones. Y ahora que vuelve a ser productiva, la queremos de vuelta. Tienes una semana para recoger tus trastos y largarte de aquí por las buenas. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia su coche. Yo me quedé ahí, de pie, con el martillo todavía en la mano, viendo cómo mis 2 años de sangre, sudor y lágrimas se tambaleaban ante la amenaza de un hombre que no había movido una piedra por este suelo. Pero lo que él no sabía es que yo no era el mismo tipo ingenuo que compró un terreno quemado. Yo ya no le tenía miedo a las cenizas. Lo que Ricardo no mencionó, y lo que yo estaba a punto de descubrir, esa misma noche mientras revisaba frenéticamente mis archivos, verá que el ataque no iba a ser solo legal. Mientras la oscuridad caía sobre la finca, un resplandor extraño empezó a verse desde la colina trasera. No era la luna, eran antorchas. El corazón me latía en la garganta. Ese resplandor naranja que veía, a lo lejos no era el fuego. Purificador que me había entregado. Estas tierras hace 2 años. Esto era algo mucho más oscuro. Salí corriendo hacia la ladera, con las botas hundiéndose en la tierra húmeda que tanto me había costado recuperar. Al llegar a la cresta de la colina se me heló la sangre. Había 3 hombres con capuchas y linternas potentes. Pero no estaban quemando nada, al menos no todavía. Estaban clavando estacas de metal en el suelo, marcando perímetros dentro de mi propia propiedad. ¿Qué creen que están haciendo?, grité con todas mis fuerzas mientras bajaba la pendiente a tropezones. Los hombres ni siquiera se asustaron. Se quedaron ahí, parados, esperando a que yo llegara. Cuando estuve a pocos metros, uno de ellos, el más corpulento, dio un paso al frente. No era un matón cualquiera. Llevaba un uniforme de una empresa de seguridad privada, pero de las caras de las que solo los tipos como Ricardo Olavarría pueden contratar. Estamos delimitando la propiedad según el nuevo catastro. Señor, dijo con una voz monótona, casi robótica, usted está ocupando terreno que pertenece a la sociedad de inversiones de la familia, Olavarría. Le sugerimos que regrese a su construcción y no interfiera con el peritaje. ¿Nuevo catastro? Ustedes están locos. Les espeté tratando de no dejar que me temblara la voz. Yo tengo los planos originales. Esta loma es el corazón de mi finca. ¡Lárguense de aquí antes de que llame a la policía! El hombre soltó una risita seca y señaló hacia el camino de entrada. A lo lejos, las luces de una patrulla local subían lentamente por la vereda. Por un momento sentí alivio, pensando que la justicia llegaba a tiempo. Pero ese alivio duró lo que tarda un fósforo en apagarse. Cuando la patrulla se detuvo, de ella bajó el sargento Morales, un hombre que conocía de sobra por mis visitas al pueblo para comprar suministros. Morales no me miró a los ojos. Se acercó a los hombres de seguridad. Intercambió un par de palabras y luego se dirigió a mí. «Julián, tenemos un problema», dijo Morales ajustándose el cinturón. «He recibido una notificación de la alcaldía. Parece que hubo un error en la demarcación de los límites cuando compraste esto. Resulta que el 60% de lo que has rehabilitado, incluyendo la zona de los frutales y el pozo de agua, no estaba incluido en la venta del banco. Sigue siendo propiedad privada de los Olavarría». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El pozo. Sin el pozo, la finca era de nuevo un desierto. Todo mi sistema de riego, mi inversión, mi vida entera, dependía de ese pozo. «Eso es mentira, sargento, y usted lo sabe», dije acercándome a él. El banco me vendió la finca completa, a cuerpo cierto. Los planos estaban claros. Ross. Lo que pasa es que ahora que el terreno vale 10 veces más, estos buitres han movido sus hilos en el ayuntamiento para cambiar las lindes. Es un robo a plena luz del día. Cuidado con lo que dices. «Julián», me advirtió Morales con un tono que mezclaba lástima y amenaza. «Yo solo cumplo órdenes. Mañana vendrá un equipo a levantar una valla divisoria. Te aconsejo que no te resistas. Si quieres reclamar, ve al juzgado, pero aquí no puedes estar». Se fueron. Me dejaron allí solo, bajo las estrellas, rodeado de estacas de metal que se sentían como clavos en mi propio ataúd. No dormí esa noche. Me quedé en el porche de mi casita, con una escopeta vieja que me había dejado mi abuelo sobre las rodillas, aunque sabía que usarla sería mi fin.
Empecé a revisar los documentos de la compra una y otra vez bajo la luz de un candil. Todo parecía estar en orden, pero entonces lo vi. En la página 42 del contrato de venta del banco, en una cláusula escrita con una letra tan pequeña que casi necesitaba una lupa, mencionaba un anexo de servidumbres y exclusiones territoriales. En su momento, el abogado que revisó esto, un tipo barato que contraté en la ciudad, me dijo que eran formalidades sin importancia. Pero ahora, al leerlo con detenimiento, me di cuenta de la trampa. El anexo mencionaba una antigua ley de tierras de la región que permitía a los antiguos propietarios reclamar zonas de recuperación ecológica si el nuevo dueño realizaba cambios estructurales sin un permiso específico del consejo local. Ricardo Olavarría no solo era rico, era un estratega despiadado. Había esperado a que yo hiciera todo el trabajo sucio, a que limpiara la ceniza, a que sanara la tierra y a que encontrara agua, para luego usar un tecnicismo legal y quitarme lo más valioso. Al amanecer, el ruido de maquinaria pesada me despertó de un cabezazo. Me había quedado dormido en la silla. Al salir vi una excavadora subiendo por el camino. No venían a poner una valla. Venían a demoler el establo porque, según ellos, violaba el nuevo perímetro de seguridad. ¡Paren! ¡Paren ahora mismo!, grité corriendo hacia la máquina. El conductor ni me miró. Tenía órdenes claras, pero antes de que la pala tocara la madera del establo, un coche viejo y destartalado apareció a toda velocidad, cruzándose entre la excavadora y mi edificio. Era Elena, la hija de un antiguo trabajador de los Olavarría que vivía en el pueblo y con quien yo había intercambiado algunas semillas y charlas sobre el clima. Elena se bajó del coche con una carpeta bajo el brazo y una expresión de hierro. «Apaga ese motor ahora mismo. O te juro que mañana no tienes licencia para manejar ni una bicicleta», le gritó al conductor. Luego se giró hacia mí. «Julián, no dejes que te amedrenten. Estos tipos creen que son los dueños de la ley, pero se han olvidado de una cosa. La memoria de esta tierra es más profunda que sus billeteras». «Elena, ¿qué haces aquí?» «Esto es peligroso», le dije tratando de apartarla. «Hago lo que es Shu». «Sto», respondió ella abriendo la carpeta. Mi padre guardó los diarios de la finca durante 40 años. En estos diarios no solo se habla de lindes, se habla de algo que los Olavarría han intentado ocultar durante décadas. Algo que estaba bajo las cenizas mucho antes de que tú llegaras. Ricardo Olavarría, que acababa de llegar en su coche de lujo para presenciar el desahucio, se bajó frunciendo el ceño al ver a Elena. Su cara de suficiencia cambió por un segundo a una de pura rabia. «Tú, la hija del traidor», masculló Ricardo. «Deberías haberte quedado en el pueblo vendiendo flores, niña. Mi padre no fue un traidor». «Ricardo», replicó Elena con una calma que me asustó, «mi padre fue el único que tuvo la decencia de no contar dónde enterraron. Ustedes los residuos químicos que causaron el primer incendio, el que destruyó todo esto para cobrar el seguro. Pero mira por dónde. Julián ha excavado tanto para su pozo que está a punto de encontrar lo que ustedes tanto escondieron». El silencio que siguió fue sepulcral. Ricardo palideció. Miré hacia el pozo y luego hacia el terreno. De repente todo cobró un sentido nuevo y mucho más peligroso. Yo no solo estaba defendiendo mi casa, estaba sentado sobre un secreto criminal que la familia Olavarría estaba dispuesta a enterrar de nuevo. Conmigo dentro si era necesario. El ambiente se volvió denso, de esa forma en que se pone el aire justo antes de una tormenta eléctrica. Ricardo Olavarría se quedó rígido, con la mano apoyada en la puerta de su coche, y por un momento vi cómo su máscara de aristócrata se agrietaba. No era solo rabia lo que había en sus ojos. Era un miedo visceral. El miedo de quien ve que su imperio de cristal está a punto de hacerse añicos por una piedra lanzada por la persona menos esperada. «No sé de qué locuras estás hablando, muchacho», dijo Ricardo, tratando de recuperar la compostura, mientras le hacía una señal imperceptible al conductor de la excavadora. «Esos diarios son los delirios de un viejo resentido que no supo aceptar que su tiempo había pasado. Mi padre murió con la conciencia tranquila». «Ricardo», intervino Elena, dando un paso al frente sin acobardarse, «cosa que dudo que tú puedas decir». «Julián, escucha. El incendio de hace 5 años no fue un accidente por la sequía. Los Olavarría tenían una empresa de componentes industriales que quebró. En lugar de pagar por la eliminación de residuos tóxicos, usaron esta finca como vertedero clandestino.
Enterraron bidones de solventes y metales pesados en la vaguada norte. Yo sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna. Miré hacia los frutales que con tanto orgullo había plantado. Estaban justo en esa zona. Cuando el suelo empezó a filtrarse y los árboles murieron, se asustaron, continuó ella. Sabían que una inspección ambiental los mandaría a la cárcel. Así que provocaron el incendio, un fuego tan intenso que borraría cualquier rastro de la contaminación superficial y les permitiría cobrar una millonada del seguro por desastre natural. Luego, dejaron que la tierra se pudriera, esperando que el tiempo hiciera el resto. ¡Basta de cuentos!, rugió Ricardo. Esto es una propiedad privada y ustedes están difamando a mi familia. Morales, saque a esta gente de aquí ahora mismo. El sargento Morales dio un paso adelante, pero se le veía dudoso. No es lo mismo mover una valla por una disputa de lindes que verse involucrado en un encubrimiento de delitos ambientales. Pero antes de que alguien pudiera decir nada, el conductor de la excavadora, quizás por un error de cálculo o siguiendo una orden desesperada de Ricardo, aceleró. La enorme pala de acero golpeó una de las vigas maestras de mi establo con un crujido, seco que me dolió en el alma. ¡No!, grité lanzándome hacia la máquina. El caos se desató. Los hombres de seguridad de Ricardo intentaron frenarme. Pero yo estaba fuera de mí. Ese establo no era solo madera y clavos. Eran mis noches sin dormir. Era el refugio de mis animales. Era mi dignidad. Me zafé de uno de los guardias y logré subirme al estribo de la excavadora. El conductor, asustado, pegó un volantazo y la máquina patinó en el barro, deslizándose peligrosamente hacia la zona del pozo que yo mismo había cavado. Hubo un estruendo metálico. La rueda trasera de la excavadora se hundió en una sección de tierra que cedió de golpe, revelando una cavidad que no debería estar ahí. El motor se caló y un silencio pesado volvió a caer sobre la finca. De la grieta que se había abierto en el suelo empezó a salir un olor químico, dulzón y nauseabundo, que no tenía nada que ver con el olor a tierra mojada. Me bajé de la máquina, temblando, y me acerqué al borde del socavón. Elena se puso a mi lado. Allí abajo, medio aplastados por el peso de la tierra y el tiempo, se veían los restos de varios bidones metálicos, oxidados y con etiquetas de advertencia apenas legibles. El líquido que se filtraba de ellos era de un color azul verdoso fluorescente que parecía brillar contra la tierra negra. Miré a Ricardo. Estaba pálido como un muerto. El sargento Morales se acercó también, y al ver los bidones, se llevó la mano a la boca. «¿Qué es esto, don Ricardo?», preguntó el sargento con una voz que ya no tenía rastro de respeto. Es basura vieja de los antiguos dueños, de antes de que mi padre comprara esto», balbuceó Ricardo, pero sus ojos lo traicionaban. Estaba mirando hacia el camino, buscando una salida. «Usted sabía que yo estaba limpiando la tierra», dije, sintiendo una rabia fría y pura. Sabía que tarde o temprano iba a encontrar esto. Por eso quería recuperarla ahora. No es que la tierra sea suya, es que el crimen es suyo y no podía dejar que nadie más lo viera. Me vendió tierras quemadas esperando que yo muriera en el intento de recuperarlas. Y cuando vio que las hacía florecer, tuvo miedo de que mis raíces llegaran demasiado profundo. «No tienes pruebas de que eso sea nuestro», dijo Ricardo, recuperando algo de su arrogancia. «Cualquier abogado decente dirá que, tú pudiste haberlo puesto ahí para chantajearnos. En este pueblo, mi palabra sigue valiendo más que tu vida, muchacho». En ese momento, el sargento Morales hizo algo que no esperaba. Sacó su teléfono personal y grabó un video de la fosa, de los bidones y de la cara de Ricardo. «Lo siento, don Ricardo, pero esto me supera», dijo Morales. «Hay límites que ni el apellido Olavarría puede saltarse. Voy a tener que informar a la Policía Judicial y al Departamento de Medio Ambiente. Julián, te sugiero que no toques nada. Ese líquido parece peligroso». Ricardo no esperó a oír más. Se subió a su coche y salió de la finca quemando rueda, dejando tras de sí una nube de polvo y el eco de sus amenazas. Sus guardias le siguieron de cerca, dejando la excavadora allí plantada como un monumento a su derrota temporal. Elena me puso una mano en el hombro. Yo estaba mirando mi establo dañado y la herida abierta en mi tierra. «Lo hemos logrado, ¿no?», pregunté, aunque no me sentía como un ganador. «Solo acabamos de empezar, Julián», respondió ella con gravedad. «Ricardo se ha ido porque se siente acorralado. Pero un animal herido es mucho más peligroso. Él tiene dinero. Tiene contactos en la capital y no va a dejar que un forastero y la hija de un empleado destruyan su reputación. Mañana esto estará lleno de técnicos.
pero también de abogados que intentarán culparte a ti de la contaminación. Esa noche no me quedé en la casa. Elena me convenció para bajar al pueblo, pero yo no podía dejar mi tierra sola. Sabía que Ricardo volvería, y no lo haría con papeles legales ni con sargentos de dudosa moral. Volvería con la intención de borrar la evidencia de la única forma que sabía. Terminando el fuego que empezó hace 5 años, me escondí en la parte alta del bosque, entre los robles jóvenes que habían sobrevivido al primer ataque de los Olavarría. Tenía conmigo los diarios de Elena y un bidón de agua. A eso de las 3 de la mañana, vi unos focos moviéndose silenciosamente por la linde inferior. No eran patrullas, eran hombres a pie, moviéndose con sombras largas y botes de gasolina en las manos. Mi corazón se aceleró. No venían a por los bidones, venían a quemar la prueba, la casa y muy probablemente a mí. Pero esta vez, yo no estaba solo defendiendo una propiedad, estaba defendiendo la verdad. El silencio de la noche fue interrumpido por el siseo del líquido al ser derramado. Desde mi posición en la colina, el olor a gasolina subió rápidamente, mezclándose con el hedor químico de la fosa abierta. Eran 4 sombras. Se movían con una precisión militar, rociando la base de mi pequeña casa de piedra y el perímetro del establo dañado. Mi sangre hervía. Ver cómo esos tipos se preparaban para reducir a cenizas 2 años de mi vida era algo que no podía permitir, pero sabía que si bajaba gritando, solo conseguiría que me metieran un tiro o algo peor. Tenía que ser más listo que ellos. La ventaja de haber reconstruido cada metro de esa finca era que la conocía como la palma de mi mano. Sabía dónde el suelo era firme y dónde las zanjas de riego que yo mismo había cavado podían servir como trincheras. Cuando uno de los hombres sacó un mechero y la llama iluminó su rostro, un tipo joven, con mirada vacía, de esos que hacen cualquier cosa por unos billetes, decidí actuar. No usé la escopeta, no todavía. Había preparado algo mucho más efectivo mientras los esperaba. Había desviado el flujo principal del pozo hacia las mangueras de alta presión, que usaba para limpiar el establo. Justo cuando el tipo dejó caer el mechero sobre el rastro de gasolina, abrí la válvula principal. El estallido de fuego fue inmediato. Pero antes de que las llamas pudieran lamer la madera de mi casa, un chorro de agua a presión impactó contra el origen del incendio, ahogándolo en un siseo de vapor blanco y espeso. Los hombres se quedaron desconcertados. No esperaban resistencia y mucho menos una tan organizada. «¿Quién anda ahí?», gritó uno de ellos, mientras desenfundaba una linterna cegadora. «Están en propiedad privada y están grabados», mentí a pleno pulmón, haciendo que mi voz rebotara en la ladera para que no supieran mi ubicación exacta. «La policía judicial está en camino». «Mentira. El sargento está en el bolsillo de don Ricardo», respondió el que parecía el líder. «Busquen al tipo y acaben con esto. ¡Quemen el pozo!». Esa fue la palabra clave. El pozo era la prueba del vertedero tóxico. Me deslicé entre los árboles, moviéndome como un fantasma. Gracias a que no había encendido ninguna luz, mis ojos estaban acostumbrados a la penumbra. Los vi acercarse a la fosa de los bidones. Si tiraban gasolina allí dentro, la explosión química sería devastadora, no solo para mi finca, sino para todo el ecosistema del valle. El agua se contaminaría para siempre. Lancé una piedra grande hacia el lado opuesto, cerca de la caravana vieja. El ruido atrajo a 2 de los hombres. Mientras se alejaban, me abalancé sobre el que se había quedado cerca de la fosa. No fue una pelea de película. Fue un forcejeo desesperado en el barro. Lo golpeé con todas mis fuerzas usando la culata de la escopeta y el hombre cayó al suelo, soltando el bidón de combustible que llevaba. «¡Aquí está!», gritó otro desde la oscuridad. Empezaron a disparar. El sonido de los disparos rompió la paz de la montaña. Un eco seco que me hizo zumbar los oídos. Me cubrí detrás de un murete de piedra que yo mismo había levantado 1 mes y medio atrás. Las balas arrancaban astillas de la piedra muy cerca de mi cabeza. Estaba acorralado. Tenía la escopeta. Pero si disparaba a matar, Ricardo ganaría. Me convertiría en un asesino y tendría la excusa perfecta para quitarme todo. Entonces vi a Elena. No se había ido al pueblo. Había regresado por el camino de servicio con su coche viejo, pero esta vez no venía sola. Detrás de ella una hilera de luces de tractores empezó a subir por la colina. Eran los agricultores del pueblo. La gente que antes se reía de mí, pero que después de oír lo que Elena les contó sobre los vertidos químicos, se habían dado cuenta de que el veneno de los Olavarría también llegaría a sus tierras. El estruendo de los motores y los focos potentes de los tractores
Iluminaron la finca como si fuera mediodía. Los matones de Ricardo, al ver que se les venía encima una muchedumbre de hombres curtidos por el campo y armados con horcas y herramientas, perdieron la valentía. ¡Se acabó!, rugió la voz de un vecino por un megáfono. ¡Vimos el fuego desde abajo! ¡Lárguense si no quieren que los enterremos nosotros mismos en ese agujero! Los hombres de negro corrieron hacia su coche, pero en su huida desesperada, el líder tiró una última antorcha hacia el establo. Las llamas prendieron en un montón de paja seca que había quedado fuera. El fuego empezó a trepar por la estructura que tanto me había costado levantar. Corrí hacia el incendio ignorando el peligro. No podía perderlo. Pero para mi sorpresa, no fui el único. Los vecinos bajaron de sus tractores con extintores y cubos de agua. En cuestión de minutos, el fuego estaba extinguido. El establo estaba chamuscado, sí, pero seguía en pie. Elena se acercó a mí, me dio un abrazo rápido y luego señaló hacia la entrada de la finca. Allí, apoyado en su coche de lujo y observando la escena con una rabia impotente, estaba Ricardo Olavarría. Ya no tenía su traje impecable. Estaba despeinado y sus ojos inyectados en sangre mostraban que había perdido el juicio. «Esto no ha terminado, Julián», me gritó desde la distancia. «Puedes tener a estos paletos de tu lado, pero mañana vendrán las máquinas de verdad. Tengo una orden judicial de expropiación por interés público. Voy a construir una carretera que pase exactamente por encima de tu casa. No quedará ni el recuerdo de lo que hiciste aquí». Se subió a su coche y desapareció en la noche. Los vecinos se quedaron conmigo, ofreciéndome café y ayuda para montar guardia. Pero yo no podía celebrar. Sabía lo que significaba una expropiación. Contra los sicarios puedes luchar, pero contra una firma de un juez comprado, un hombre común no tiene nada que hacer. Me senté en el suelo frente a la fosa de los bidones químicos. Elena se sentó a mi lado y me entregó un papel que había encontrado en los diarios de su padre. «Ricardo cree que la carretera es su jugada maestra», susurró ella. «Pero no sabe que mi padre anotó exactamente qué hay enterrado, debajo de los cimientos, de la mansión de los Olavarría. Julián, si queremos ganar esto, tenemos que dejar de defender tu tierra y empezar a atacar la suya». Miré el mapa que Elena me mostraba. Lo que había en mi finca era solo la punta del iceberg. El verdadero monstruo estaba enterrado bajo el jardín de la familia más poderosa de la región. Si conseguíamos demostrarlo, no solo salvaría mi casa, sino que hundiría a Ricardo para siempre. Pero el riesgo era suicida. Teníamos que entrar en su propiedad esa misma noche. La noche no nos dio tregua, pero el miedo se había transformado en una adrenalina fría que me recorría las venas. Con el mapa de Elena en la mano, entendí que no servía de nada resistir en mi trinchera. Si el enemigo seguía disparando desde su castillo, teníamos que golpear donde más le dolía. Dejamos a los vecinos custodiando mi finca y nos infiltramos en la propiedad de los Olavarría, bajo el manto de la madrugada. Lo que encontramos allí, enterrado bajo un jardín impecable, era el verdadero origen de su fortuna maldita. Cientos de contenedores con residuos industriales prohibidos que habían filtrado veneno al acuífero de todo el valle durante décadas. Mientras Elena tomaba fotografías y recolectaba muestras, las luces de la mansión se encendieron. Ricardo salió al balcón, pero ya no era el hombre arrogante de la tarde. Se veía pequeño, acorralado por sus propios pecados. No le dimos tiempo a reaccionar. Antes de que el sol terminara de salir, Elena ya había enviado las pruebas, digitalizadas a la prensa nacional y a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente. La noticia corrió como la pólvora. La familia más poderosa de la región había construido su imperio sobre un cementerio tóxico. La caída de Ricardo Olavarría fue estrepitosa. En menos de 48 horas, las órdenes de expropiación contra mi finca fueron anuladas y sustituidas por órdenes de arresto contra él y sus cómplices. El sargento Morales, en un intento por salvar su propia piel, entregó todas las grabaciones y documentos que implicaban a Ricardo en el intento de incendio y sabotaje de mi propiedad. Vi cómo se llevaban a Ricardo esposado mientras pasaban por delante de mi entrada. Él me miró con un odio puro, pero yo solo sentí lástima. Había pasado su vida intentando poseer la tierra, sin entender que la tierra no pertenece a quien la compra, sino a quien la sana. Hoy mi finca ya no es un trozo de tierra quemada. Es el pulmón verde de la zona. Los expertos ambientales lograron neutralizar el vertido gracias a que lo descubrimos a tiempo, y el gobierno regional me otorgó una mención de honor por la preservación del ecosistema. Los frutales que planté con mis manos están cargados de vida.
Y el establo, aunque todavía tiene las marcas del fuego en sus vigas, es más fuerte que nunca. He aprendido que reconstruir algo desde las cenizas te da una fuerza que nadie te puede quitar. Mi casa es mía, mi esfuerzo es mío, y la verdad finalmente ha echado raíces profundas en este suelo. Si te ha gustado esta historia de lucha, justicia y superación, no olvides suscribirte al canal para no perderte ni un solo relato. Dale a me gusta y comparte este video con alguien que necesite recordar que, por muy oscuras que sean las cenizas, siempre se puede volver a florecer. Déjanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Julián y nos vemos en la próxima historia.